Del Evangelio según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Hola amigos y amigas. Se cuenta que en una ocasión los discípulos de un gran rabino interrumpieron en el aula y dijeron: ha venido el Mesías. Entonces el rabino se acercó a la ventana y recorrió las calles y se dio cuenta de que la gente seguía cada uno en lo suyo. Los pobres seguían pidiendo limosna en los cruces de camino, los amos seguían oprimiendo a las personas, los bebés continuaban llorando, los que caminaban con dificultad continuaban caminando de esa manera. Entonces el rabino volvió y le dijo a sus alumnos: ¿cómo pudo haber venido el Mesías si todo el mundo continúa como antes? ¿Hasta cuándo debemos esperar un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia?, dice la Escritura. El Señor espera a que el hombre le abra las puertas de su corazón, y para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Evangelio de hoy comienza justamente con esta palabra: inicio, comienzo, principio. ¿Comienzo de qué? De la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Cuando se utiliza esta expresión inicio, comienzo, hace referencia a la creación. Se trata entonces de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo. Así como en el libro del Génesis se relata el inicio del universo, del mundo, así con la venida de Jesús se inicia un mundo nuevo. Inicio de la buena noticia. La palabra evangelion se traduce como buena noticia, como bella noticia. Esta expresión evangelio no es original de los 4 evangelios. Sabemos que esta expresión se utilizaba ya, por ejemplo, cuando se anunciaba el nacimiento del hijo del rey, cuando se anunciaba el triunfo de una guerra, cuando se decía que un enfermo había sido curado. Entonces se utilizaba esta expresión evangelio, evangelium, que quiere decir una bella noticia. En el Nuevo Testamento el término evangelio aparece 76 veces y evangelizar aparece 54 veces. Pero el evangelista Marcos no quiere darnos una estupenda noticia respecto a algo que acontece, sino a alguien que acontece. Jesús es la buena noticia, Él es el evangelio. Nos podríamos nosotros preguntar: ¿cuál es el evangelio que presentamos? Hoy nos toca a nosotros presentar esta grande y bella noticia. ¿Cuál es el rostro de Dios que nosotros presentamos? Porque puede suceder que presentemos aún el rostro de un Dios inventado por nosotros, un ídolo. Nos preguntamos entonces si hemos anunciado el amor incondicional de Dios o alguna cosa inventada por nosotros. Quien escucha una bella noticia se siente atraído por esa noticia. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ya el nombre Jesús, que significa Yahvé salva, Dios salva,
está emparentado con el nombre Josué. Y vamos a ver que este nombre Josué, aquel que acompañó al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, tiene mucho que ver en el Evangelio de hoy. Jesús el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega que traduce la palabra Mesías en hebreo. Quiere decir el ungido, aquel que Dios elige para llevar a cabo la misión de salvar al mundo. Y luego la expresión Hijo de Dios. Hijo, en la mentalidad de la época de Jesús, es aquel en el cual el Padre se ve reflejado. No tanto engendrado por, sino semejante a. Este es el Hijo. Si nosotros abrimos el Evangelio de Marcos, encontramos esta expresión Hijo de Dios, al principio y al final. Al principio de la vida pública de Jesús, en el bautismo, una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Y cuando Jesús muere en la cruz, al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Hijo de Dios. Cuando vemos a Jesús de Nazaret, contemplamos al Padre del cielo. En Jesús vemos el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Marcos no inicia su evangelio con el nacimiento de Jesús. Sabemos que Mateo y Lucas empiezan relatando el nacimiento de Jesús, en torno al nacimiento y la infancia de Jesús. En cambio, Marcos, a él le interesa lo que sucedió con Jesús, desde el bautismo hasta su Pascua. Continúa el texto, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Este profeta Isaías, del cual habla el evangelista, es el Isaías que vivió en Babilonia junto a los deportados. Este profeta Isaías tuvo una gran misión: preparar al pueblo que sería liberado de la tierra de esclavitud y llevado a la tierra de Israel. Muchos israelitas se habían paganizado ya estando en Babilonia. Para Isaías no le fue nada fácil ayudar a este pueblo a salir de las comodidades de Babilonia para el retorno a la tierra de los padres, a la tierra prometida. Y en el profeta Isaías, Marcos ve una imagen anticipada de la misión que también el Bautista fue llamado a cumplir. ¿Cuál es la misión? Preparar al pueblo para que pueda acoger al Señor, que venía a liberarlo y luego introducirlo en la verdadera tierra de libertad. Sabemos que para Jesús la tierra de libertad finalmente es su propuesta, el reino de Dios. Continúa el texto: yo envío a mi mensajero. La palabra mensajero, ángel, malak, ¿qué significa mensajero? Es el mediador de la salvación. En la Escritura se utiliza la palabra ángel para referirse, por ejemplo, no solo a Juan el Bautista, también a Moisés. Podríamos preguntarnos cuáles son los ángeles, los mensajeros, los mediadores de la salvación. ¿Cuáles son estos ángeles que hacen posible la salvación en cada uno de nosotros? Todos nosotros hemos vivido y vivimos situaciones de esclavitud en las cuales estamos inmersos y de las cuales el Señor quiere liberarnos. Así como Isaías, así como el Bautista, hay siempre alguien que prepara el camino. Estos son los ángeles de nuestra vida. Y yo puedo preguntarme si verdaderamente he sido el ángel de alguna persona. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Y en realidad esta expresión incluye varios textos. Se trata de un collage de textos del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo, en el capítulo 23, dice: yo voy a enviar a un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que he preparado.
Luego Malaquías, capítulo 3. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Luego Isaías capítulo 40, una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, hallan en su sendero. Se trata de una voz, no de la palabra. Juan es la voz. Hermosamente dice San Agustín que Juan es la voz, pero Jesús es la palabra. La voz es portadora, la voz es instrumento, pero quien hace fecunda la vida de una persona es la palabra que, como esa semilla, cae y transforma. ¿Dónde? En el desierto. El desierto nos hace pensar al éxodo, la experiencia del pueblo de Israel en el éxodo. Tiempo de conversión, tiempo de austeridad, tiempo fundamentalmente de liberación. Preparen el camino del Señor. Estamos en el Evangelio de Marcos. Para Marcos, el tema del camino es fundamental. Marcos presenta la vida de Jesús como un viaje, Jesús que está en camino, y presenta al discípulo de Jesús haciendo ese camino. Recordemos que Marcos, el primero de los evangelios, presenta una pequeña catequesis básica para aquellos que quieren introducirse en el camino de la vida cristiana. Y aparece Juan. Juan, que significa Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías. Zacarías significa Dios no se olvida. Juan, por derecho propio, debería ser sacerdote, lo es, pero Juan no se va al templo, no va al templo, no está ligado al culto, se va al desierto. Allí lleva a cabo su actividad. ¿En qué lugar? Al norte del Mar Muerto. Ahí el lugar más bajo del mundo, este lugar que se llama Betabara. Ahí en ese lugar lleva a cabo su actividad Juan. Por este mismo lugar, mucho tiempo atrás, Josué, y aquí aparece este personaje Josué, ligado en su nombre con Jesús, Josué había hecho pasar al pueblo que venía de la esclavitud de Egipto. El río Jordán no tenía importancia económica, solo era importante porque marcaba el fin de una tierra y el inicio de otra tierra, el fin de la tierra de los paganos y el inicio de la tierra prometida. Cuando el pueblo pasa a través del río Jordán, viniendo de la tierra de los paganos para entrar nuevamente en la tierra prometida, significa que Juan hace entrar al pueblo, ahora conducido por Jesús, a la verdadera tierra prometida que es el reino de Dios. Juan se da cuenta de que su pueblo estaba inmerso en el pecado y en la corrupción. Por eso es necesario que este pueblo, que estaba esclavizado espiritualmente, entre nuevamente en esta tierra de libertad que propone Jesús, que es su reino. Por lo tanto, podríamos pensar que Jesús es el nuevo Moisés, o mejor, el nuevo Josué, que lleva a la verdadera tierra prometida, el reino de Dios. Juan Bautista viene a proclamar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La palabra bautizar significa sumergir. Esta práctica del bautismo significaba abandonar la vida anterior. Se realizaba, por ejemplo, con los paganos, los prosélitos, los esclavos, y comenzar una vida nueva. Era la muerte al pasado. Cuando el agua pasa arriba significa la muerte, cuando se resurge significa la vida nueva, y entonces se inicia una vida nueva. Un bautismo de conversión. La palabra conversión significa un cambio de mentalidad. Conversión no significa de vez en cuando hacer alguna cosita buena. Significa un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Esta conversión significa también un modo de entender a Dios diferente, porque deberemos
cambiar y tenemos que pensar en una conversión respecto de la imagen de Dios. Porque el modo como nosotros entendemos a Dios no es indiferente del modo como tratemos a los demás. El modo de relacionarnos con Dios condiciona el modo de relacionarnos con los demás y viceversa. Tendremos que pensar entonces cuáles son nuestras esclavitudes de las cuales el Señor nos quiere sacar. Las deberemos conocer y reconocer. Esas esclavitudes en las cuales estamos inmersos porque muchas veces confundimos el placer con la felicidad. No es lo mismo el placer que la felicidad. El placer es momentáneo, la felicidad es una propuesta duradera y que incluso trasciende después de la muerte. Esto significa que nosotros deberemos vivir sanamente esta libertad. Se cuenta que en una ocasión algunas jóvenes fueron a tomar el colectivo a la estación terminal. Ellas iban hacia el sur. Bien, llegó un colectivo que iba para el norte, pero una dijo, a mí me gusta mucho comer y en este colectivo dan buena comida, así que yo me voy en este colectivo. Se tomó el colectivo para el norte. La otra vio que en un colectivo que llegaba había muchas comodidades, un coche cama, podía dormir bien y a ella le gustaba mucho descansar. Este colectivo iba para el este y se fue en este. La otra dijo, el chofer que maneja este colectivo me llama la atención, me atrae mucho. Se subió al colectivo que iba para el oeste. Las tres iban para el sur, pero no tomaron el colectivo adecuado. Justamente se dejaron llevar por su gusto, su placer, pero no fueron a donde tenían que ir. Detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, dice Juan, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. ¿Qué es esto de la correa de las sandalias? En Israel existía una ley que se llamaba la ley del levirato, que obligaba al hermano de un difunto, si éste no había tenido descendencia, a casarse con la viuda. Lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 25. ¿Qué pasaba si el hermano se negaba a casarse con la viuda? La viuda le sacaba las sandalias públicamente. Y con este gesto se verificaba que el cuñado no le daría fecundidad. Cuando Juan dice que no es digno de sacar la sandalia de los pies de Jesús, intuye que Jesús es el esposo que hará fecundo a su pueblo, fecundo al pueblo de Israel. Y el texto termina diciendo, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Podríamos comparar estos dos bautismos de Juan y de Jesús con lo que a veces hacemos en estos días de calor cuando regamos la huerta o el jardín. No solo bañamos, regamos, mojamos, diríamos, las plantitas por fuera, no solamente un poquito las hojas, dejamos que el agua penetre y se convierta en savia que haga que puedan darse entonces hermosas flores o hermosos frutos. El bautismo de Juan es un bautismo externo, baña por fuera, un signo externo. En cambio, el bautismo de Jesús es el bautismo que, diríamos, produce la savia que entonces luego se convierte en flores, en frutos. Continuemos entonces preparándonos en este tiempo del Adviento para recibir este espíritu que Jesús ha venido a traernos. Un espíritu que nos va a impulsar desde dentro para que continuemos dando verdaderos frutos. Hasta la próxima.